21 de mayo de 2025, 8:19 de la mañana. Jennifer Coffin Duffer no usa palabras innecesarias. 26 años dentro del FBI, casos de secuestro, casos de extorsión, casos donde el motivo era la pregunta más importante y la respuesta más esquiva. 26 años aprendiendo que la complejidad que los medios de comunicación construyen alrededor de los crímenes graves frecuentemente oscurece algo que los investigadores con suficiente experiencia reconocen con una claridad que la complejidad mediática hace difícil de comunicar sin parecer que se está simplificando algo que merece más respeto analítico. Esta mañana a las 8:19, Jennifer Coffin Duffer se sentó frente a una cámara y dijo algo que nadie en 110 días de cobertura del caso Nancy Guthrie había dicho con esa simplicidad y esa contundencia. El motivo es simple, siempre fue simple, y lo que ocurrió esa noche del 1 de febrero de 2025 tiene una explicación que no requiere teorías elaboradas sobre complejos psicológicos ni estructuras conspirativas de múltiples niveles para ser entendida completamente. Requiere entender una sola cosa, lo que alguien quería y lo que estaba dispuesto a hacer para conseguirlo. Coffin Duffer habló durante 43 minutos. Lo que dijo en esos 43 minutos es la reconstrucción más directa y más fundamentada que ningún exagente federal ha producido públicamente sobre la noche del 1 de febrero de 2025, no porque tenga acceso al expediente que los investigadores activos no han divulgado, sino porque tiene 26 años de experiencia reconociendo patrones que producen conclusiones específicas cuando son aplicados a la evidencia disponible con la metodología correcta. Y la metodología de Jennifer Coffin Duffer comienza siempre con la misma pregunta: no quién, no cómo, qué quería alguien que no podía obtener de otra forma. La respuesta a esa pregunta en el caso de Nancy Guthrie es la que Coffin Duffer llama el motivo simple. Y es simple no porque sea trivial, sino porque cuando se elimina todo el ruido analítico que rodea este caso, cuando se quitan las teorías sobre el complejo de Dios y las notas bíblicas y la genealogía genética y las intersecciones de Bluetooth y las rutas hacia México, lo que queda en el centro es algo que los seres humanos han estado haciendo unos a otros desde el principio de la historia registrada. Alguien quería el dinero de Nancy Guthrie y Nancy Guthrie estaba viva para impedírselo. Esa es la frase que Coffin Duffer usó. Nancy estaba viva para impedírselo. No porque fuera una obstaculizadora activa, no porque Nancy hubiera tomado acciones específicas para proteger su patrimonio de alguien que intentaba acceder a él, sino simplemente porque mientras Nancy estuviera viva y con sus facultades mentales intactas, el acceso al patrimonio que alguien quería tenía barreras legales y prácticas que la presencia viva de Nancy hacía infranqueables. Para entender por qué Coffin Duffer llama a esto el motivo simple, hay que entender la situación patrimonial de Nancy Guthrie con la precisión que 26 años de investigar crímenes motivados por dinero le permiten a Coffin Duffer articular. Nancy Guthrie tenía 84 años. Vivía en una propiedad de alto valor en las Catalina Foothills de Tucson. Tenía activos financieros significativos. Tenía pólizas de seguro de vida con beneficiarios designados. Tenía disposiciones testamentarias que determinaban qué ocurría con todo eso cuando ella muriera, y tenía un poder notarial activo que determinaba quién podía tomar decisiones sobre sus asuntos durante cualquier periodo en que ella no pudiera tomar esas decisiones por sí misma. Esa estructura patrimonial tiene una característica que Coffin Duffer señala como el elemento central del motivo. Mientras Nancy vivía y tenía sus facultades, esa estructura era relativamente estable. Las disposiciones testamentarias podían ser modificadas por Nancy en cualquier momento. El poder notarial podía ser revocado. Las decisiones sobre los activos permanecían bajo el control de Nancy, y cualquier movimiento significativo de activos requería la autorización activa y consciente de Nancy. Pero si Nancy desaparecía, esa estructura se transformaba, no inmediatamente, no de forma automática, pero con el tiempo, con los procesos legales que una desaparición prolongada activa, con las decisiones que las personas con poder notarial o con designación como beneficiarios podían comenzar a tomar en el vacío de autoridad que la ausencia de Nancy creaba, la estructura patrimonial de Nancy empezaba a moverse de formas que mientras Nancy estaba presente no eran posibles. Esa transformación estructural es lo que alguien quería, no necesariamente la muerte inmediata de Nancy. La desaparición de Nancy, el vacío legal y práctico que esa desaparición creaba,
el espacio en que los activos de Nancy podían comenzar a moverse hacia manos que mientras Nancy vivía consciente y presente no podían alcanzarlo de la forma en que los querían. Coffin Daffer es específica sobre por qué la desaparición y no la muerte directa, y esa especificidad es la que convierte su análisis del motivo simple en algo más sofisticado de lo que la palabra simple podría sugerir. Una muerte directa de Nancy en su casa habría activado inmediatamente una investigación criminal con el cuerpo de Nancy como evidencia central. Habría producido un análisis forense inmediato de la causa de muerte. Habría generado desde el primer momento la pregunta que toda investigación de muerte en circunstancias sospechosas genera: ¿quién se beneficia? Esa pregunta habría llevado inmediatamente a los investigadores hacia el análisis del patrimonio de Nancy, hacia las pólizas de seguro, hacia el testamento, hacia el poder notarial, hacia exactamente las personas que tenían acceso a esos elementos y que se beneficiaban de la muerte de Nancy. Una desaparición es diferente. Una desaparición no activa inmediatamente los mismos protocolos, no produce inmediatamente las mismas preguntas sobre beneficiarios, crea ambigüedad, crea un periodo de tiempo durante el cual la situación de Nancy es legalmente indeterminada y durante el cual ciertas acciones que con una muerte confirmada habrían sido inmediatamente sospechosas pueden realizarse con mayor cobertura de legitimidad aparente. Esa diferencia entre desaparición y muerte es lo que Coffin Daffer llama la inteligencia del motivo simple. El motivo es simple. El método para ejecutarlo con el menor riesgo de detección inmediata requirió más sofisticación. Y esa sofisticación es la que los 110 días de investigación han estado rastreando a través de la genealogía genética, los registros digitales, el historial de GPS y todas las demás herramientas que el FBI ha aplicado al caso. Pero debajo de toda esa sofisticación metodológica hay un motivo que cualquier investigador con experiencia reconoce en los primeros días de una investigación de este tipo: dinero, patrimonio, el acceso a los activos de una persona mayor que estaba viva para impedírselo a quien los quería. Coffin Daffer señala algo que en su perspectiva ha sido subrepresentado en la cobertura pública del caso durante 110 días, el análisis de los movimientos financieros relacionados con el patrimonio de Nancy desde el 1 de febrero de 2025, no los activos en sí mismos, los intentos de acceder a esos activos, las consultas legales realizadas, las preguntas hechas a instituciones financieras, los movimientos en cuentas o propiedades que el periodo de ambigüedad legal creado por la desaparición de Nancy pudo haber facilitado o al menos intentado facilitar. Coffin Daffer no afirma que esos movimientos ocurrieron, afirma que investigarlos es la consecuencia lógica directa de entender el motivo simple, que si alguien planeó la desaparición de Nancy para crear el espacio en que sus activos pudieran comenzar a moverse hacia manos que Nancy viva impedía que los alcanzaran, entonces la evidencia de ese motivo no está solo en la noche del 1 de febrero, está en lo que ocurrió con el patrimonio de Nancy en los días, semanas y meses posteriores al 1 de febrero. Y esa evidencia, si existe, no requiere genealogía genética, ni análisis de torres celulares, ni registro de GPS para ser establecida. Requiere acceso a registros financieros y legales que el FBI tiene autorización judicial para obtener y que desde los primeros días de la investigación forman parte del expediente. Lo que Coffin Daffer hace esta mañana con esa observación es conectar el motivo simple con una línea de evidencia que los investigadores tienen, pero que la cobertura pública ha tratado como secundaria frente a la evidencia forense digital más dramática. El dinero siempre deja rastros más claros que el ADN en muchos aspectos, más directamente conectados con la motivación que cualquier perfil psicológico, y los rastros del dinero de Nancy Guthrie desde el 1 de febrero están en expedientes que los fiscales federales están revisando con la misma atención que Ceci Moore dedicó al material del marco de la puerta del dormitorio. Pero Coffin Daffer va más lejos, conecta el motivo simple con la pregunta que la noche del 1 de febrero específicamente responde de una forma que ninguna teoría alternativa puede responder con la misma elegancia. ¿Por qué esa noche? ¿Por qué el 1 de febrero específicamente? ¿Por qué después de semanas de observación y de un ensayo el 11 de enero el responsable esperó hasta el 1 de febrero para actuar? La respuesta que Coffin Daffer construye es la siguiente. Algo cambió en la situación patrimonial o legal de Nancy en las semanas previas al 1 de febrero que creó una urgencia que no existía antes.
Un cambio que hizo que esperar más tiempo aumentara el riesgo de que el acceso que el responsable quería se volviera más difícil o imposible de obtener a través de la desaparición de Nancy. Ese cambio puede haber sido una consulta legal de Nancy sobre sus disposiciones testamentarias. La conversación con su abogado del 18 de noviembre de 2024 que aparece en el análisis de las 4 intercesiones de Diane Restrepo. Una consulta que si producía cambios en el testamento o en el poder notarial podía cerrar ventanas de acceso que el plan necesitaba que permanecieran abiertas. Puede haber sido la sensación creciente de Nancy de que algo no estaba bien en su casa, la sensación que le comunicó a Savannah que si escalaba hacia una acción formal, hacia una consulta con las autoridades, podía comenzar a revelar elementos del plan que todavía estaban ocultos. Puede haber sido algo en la conversación de 42 minutos del 29 de enero con el número desconocido, algo que Nancy dijo en esos 42 minutos que fue comunicado al responsable 23 minutos después en un intercambio de 2 minutos y 37 segundos y que convenció al responsable de que esperar más tiempo era un riesgo que el plan no podía absorber. Coffin Daffer no sabe cuál de esas 3 posibilidades es la correcta, pero su experiencia de 26 años le dice que una de ellas lo es, que la noche del 1 de febrero fue seleccionada no arbitrariamente, sino en respuesta a algo concreto que cambió el cálculo de riesgo de quien planeó la desaparición de Nancy en las semanas o días previos, y ese algo concreto está en el expediente, en los registros de comunicaciones, en los documentos legales, en los movimientos financieros, en las 4 intercesiones que Diane Restrepo encontró a las 3:17 de la madrugada hace días. Coffin Daffer termina sus 43 minutos con algo que no es análisis técnico ni reconstrucción de eventos, es una observación directa sobre lo que el motivo simple dice sobre la persona o personas que lo ejecutaron. Cuando el motivo es el dinero de alguien que está vivo para impedírtelo, el crimen que ese motivo produce no es un crimen de pasión, no es un crimen de oportunidad, es un crimen de frialdad, de cálculo, de la capacidad de ver a una persona de 84 años que confió en ti o en alguien cercano a ti y de decidir que su vida vale menos que lo que su muerte o desaparición te puede proporcionar. Esa frialdad tiene consecuencias legales específicas. En el sistema federal estadounidense, un crimen motivado por ganancia financiera y ejecutado con premeditación documentada produce cargos y penas que son cualitativamente diferentes a los que produce un crimen de pasión o de circunstancia. Los fiscales federales del Distrito de Arizona que están construyendo el expediente para presentación de cargos entienden eso. Y el análisis de Coffin Daffer sobre el motivo simple no solo explica lo que ocurrió esa noche, proporciona el marco dentro del cual los cargos que se presenten tendrán el máximo impacto posible ante un jurado federal. Porque cuando un jurado entiende que alguien miró a una mujer de 84 años que dependía de un marcapasos y de medicación cardíaca para vivir y calculó fríamente que su desaparición era el método más conveniente para acceder a su patrimonio, ese entendimiento no requiere explicaciones complejas sobre genealogía genética o complejos psicológicos para producir el resultado que la justicia requiere. El motivo es simple. Nancy Guthrie estaba viva para impedírselo y alguien decidió que eso era un problema que podía resolver. Esa decisión tiene consecuencias que el expediente federal del caso Nancy Guthrie está construyendo con la precisión de 110 días de investigación acumulada. Y esas consecuencias tienen nombres, los mismos nombres que el motivo simple siempre tuvo desde el principio, antes de que los investigadores comenzaran a buscarlos y después de que los encontraron.